características muy generales, ¿no? Del género narrativo, pues lo asociamos con relatar, con contar, con decir, ¿no? Pensemos ahora ya en la parte escrita, ¿no? Eh, ¿Qué se dice, qué se cuenta, qué se narra? Pues una sucesión de hechos, ¿no? En este acto de contar, ubicamos un tiempo y un espacio, porque delimitamos, configuramos, ¿no? Ceñimos a nuestra historia una temporalidad, ¿no? Un espacio donde se van a manejar y a mover estos personajes que se van a relacionar entre sí y que además los podemos enriquecer con referentes, con marcas textuales que nos van a delimitar una época incluso, una postura política, una postura ideológica, ¿sí? Una pasión por un tema, ¿sí? A partir del tiempo y del espacio. Y entonces nosotros ubicamos un automóvil, ¿no? Y tendríamos que pensar, ¿no? Si es un texto de época, ¿en qué año empezó, ¿no? A popularizarse el automóvil para yo poder situar en un espacio y en un tiempo a los personajes, ¿no? Y entonces resulta que mi personaje empezó a utilizar un bolígrafo, una pluma, un virome, y posterior a esto solo había plumas puente, ¿no? Y entonces yo digo, ok, me voy a buscar en mis referentes cuando surge el bolígrafo para ubicar espacialmente, temporalmente, ¿no? A mis personajes. Importante también saber que hay alguien que siempre está contando las historias, ¿no? Cuando hablamos de la oralidad, uno cuenta. Cuando hablamos de un texto escrito, tenemos esa posibilidad maravillosa de que puede ser alguien que está desde afuera contándolo todo. Decimos en la narrativa, este narrador tipo Dios, un narrador omnisciente, que todo lo ve, que todo lo sabe, ¿no? Inclusive sabe motivaciones de los personajes, sentimientos, ¿no? Y que difícilmente un narrador testigo pudiera identificar, ¿no? Un testigo está más cercano al personaje, ¿no? O un narrador protagonista que sí sabe qué le pasa, ¿no? Sí sabe cómo se siente, pero que fuera de él, fuera de su espacio, no sabe lo que le pasa al resto de los personajes. Un narrador omnisciente sí tiene como este conocimiento visto desde arriba, ¿no? Esta sucesión de historias, esta relación entre los personajes nos van a llevar a una trama, que es lo que podemos contar. Cuando vemos una serie, una película, cuando leemos un libro y la contamos a alguien, ¿no? Conforme la entendimos para recomendarla o no, estamos resumiéndole la trama, ¿no? Y ojo, porque en la medida en cómo la contemos, también podemos o enganchar un lector más o apartarlo de esa obra, ¿no? Acá, importantísimo, en la narrativa, en el cuento, por ejemplo, encontramos relato, cuento, novela, ¿no? Que son géneros muy conocidos. Eh, es importante en la estructura diferenciar un relato de un cuento. La diferencia radica en un conflicto, ¿no? No un conflicto de oposición, no un conflicto entre los personajes, sino un conflicto que se plantea y en el desarrollo, en el clímax, va tomando forma a partir de la relación, la interacción de los personajes, en este punto máximo, ¿no? En el clímax. Y ese conflicto se va a desarrollar en un desenlace, ¿sí? Pensando en Todorov, ¿no? Que nos planteaba las funciones de los cuentos. Hay un personaje que parte, huye en búsqueda, ¿no? Tiene una misión, puede encontrarse un ayudante en este transcurso, puede encontrarse un objeto mágico, ¿no? Piensen en el Señor de los Anillos, ¿no? De Tolkien, se encuentra un ayudante, se encuentra un objeto mágico, va por una misión, pero en este trayecto, ¿no? Los conflictos se desencadenan porque aparece un villano, aparecen enemigos que obstaculizan y le van a impedir que llegue, ¿no? A rescatar a la princesa, a lograr su objetivo, a llegar a la isla deseada, a volver con su esposa, ¿no? A retornar de un viaje espacial, ¿no? Este conflicto, ¿sí? Pertenece a los cuentos, a las novelas, no así al relato, en donde nos quedamos únicamente con la experiencia, con la descripción de una situación, de un lugar, ¿no? Y si carece del conflicto, entonces no podríamos considerarlo como un cuento como tal, ¿no? La diferencia estaría allí, relato, descripción,
¿no? Más contar como lo que uno ve, ¿no? Lo que el personaje pasa tal vez, pero sin el conflicto, sin la situación que lo ponga en jaque, ¿no? Y que desencadene estas otras situaciones. Por citar nada más como del género narrativo, tal vez menos practicado o en menor medida, ¿no? Pero sí tenemos amplia literatura sobre mitología, ¿no? Este conjunto de saberes, las leyendas, por supuesto, también, las fábulas, ¿no? Fábulas creo que sí, sí hay mucha producción también. Tal vez no con el referente así como de la fábula de Sopo, ¿no? Como tal, pero sí están en el sustrato, ¿no? Estas caracterizaciones, estas marcas que nos permiten decir, esto es una fábula. Lo vemos mucho en películas animadas donde los personajes suelen ser animales y sobre todo en la parte de la enseñanza que viene haciendo